Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 69, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 1, Descartes, 400, el mundo. Las reglas del método se confirman definitivamente con la demostración de la existencia de Dios y de su atributo de veracidad. Descartes puede pasar a la tercera parte de su objetivo, demostrar su fecundidad en el dominio del saber científico. Y en primer lugar, la regla de la evidencia, ahora ya plenamente justificada y comprobada, permite eliminar la duda que se había aplicado en principio a la realidad de las cosas materiales. En efecto, yo no puedo dudar de que hay en mí una cierta facultad pasiva de sentir, esto es, de recibir y reconocer las ideas de las cosas sensibles. Pero esta facultad me sería inútil si no hubiese en mí o en otros una facultad activa capaz de formar o producir las ideas mismas. Ahora bien, esta facultad activa no puede existir en mí, porque yo soy solamente una sustancia pensante, y aquella no presupone para nada mi pensamiento, ya que las ideas que ella produce se me representan frecuentemente sin que yo contribuya a ello, e incluso contra mi voluntad. Es menester, pues, que pertenezca a una sustancia distinta, la cual no puede ser más que un cuerpo, es decir, una naturaleza corporal en la cual esté contenido realmente lo que en las ideas está contenido representativamente, o bien Dios mismo, o, en fin, alguna otra criatura más noble que el cuerpo. Pero es evidente que Dios, como no engaña, no me envía estas ideas inmediatamente, ni siquiera por medio de alguna criatura que no las contenga realmente. Él me ha dado una fuerte inclinación a creer que me son enviadas por cosas corporales, y por tanto me habría engañado si fueran producidas por otro ser. Es preciso reconocer que hay una sustancia o realidad extensa que tiene caracteres diversos de aquella sustancia pensante que soy yo mismo, sustancia divisible, precisamente porque es extensa, mientras el espíritu es indivisible y no tiene partes. La sustancia extensa no posee, sin embargo, todas las cualidades que percibimos en ella: la magnitud, la figura, el movimiento, la situación, la duración, el número, son ciertamente sus cualidades propias. Pero el color, el olor, el sabor, el sonido, etc., no existen como tales en la realidad corpórea y corresponden en esta realidad a algo que nosotros no conocemos. Descartes establece también la distinción entre cualidades objetivas y subjetivas, hecha ya por Galileo. Por la misma razón, esto es, en virtud de la veracidad divina, debo admitir que tengo un cuerpo, que está mal dispuesto cuando siento dolor, que tiene necesidad de comer y de beber cuando tengo las sensaciones del hambre, de la sed, etc. Tales sensaciones demuestran que yo no estoy alojado en mi cuerpo como un piloto en su nave, sino que estoy estrechamente unido a él, de manera que formo un solo todo con él. Sin esta unión, yo no podría sentir placer o dolor por lo que sucede en el cuerpo, sino que conocería las sensaciones de placer o dolor, de hambre, de sed, etc., con el puro entendimiento, como cosas que no conciernen a mi ser. Tales sensaciones son, en realidad, maneras confusas de pensar, que provienen de la estrecha unión del espíritu con el cuerpo. Por otra parte, esta unión presupone una distinción real entre espíritu y cuerpo, en cuanto yo puedo pensar en existir como pura sustancia espiritual sin admitir en mí ninguna parte o elemento de otra naturaleza. Y por otro lado, debe reconocer al cuerpo caracteres como la divisibilidad, que rechaza la sustancia espiritual. Este dualismo sustancial de alma y cuerpo ha sido y suele ser considerado como uno de los aspectos más flojos de la filosofía cartesiana. En realidad, lo nuevo que aparece en esta filosofía es el reconocimiento de la sustancialidad del cuerpo, que, con la concepción tradicional aristotélica,
era considerado no como sustancia, sino como órgano o instrumento de la sustancia alma, o como dotado, según el agustinismo medieval, de una sustancialidad parcial o imperfecta. Para Descartes, reconocer que el cuerpo es sustancia significa, en primer lugar, hacer posible la consideración y el estudio del cuerpo como tal, es decir, sin referencia al alma ni a sus facultades, de modo que a Descartes le parece aquel reconocimiento como la primera condición para el estudio científico del cuerpo humano, y en este sentido influyó en el desarrollo de los estudios biológicos. De todas formas, tanto como cuerpo humano o como cuerpo natural, la sustancia corpórea tiene, según Descartes, un solo carácter fundamental, que es la extensión. La materia puede ser concebida falta de todas las cualidades que podamos atribuirle, peso, color, etc., pero no privada de la extensión en longitud, anchura y profundidad. Este es, pues, un atributo fundamental. El concepto de espacio geométrico se identifica con la extensión, es fruto de la abstracción, por la cual se eliminan de los cuerpos sus propiedades, reduciéndolos a su atributo fundamental. La reducción cartesiana de la corporeidad a la extensión es el fundamento del riguroso mecanismo que domina toda la física cartesiana. Todas las propiedades de la materia se reducen a su divisibilidad en partes y a la movilidad de esas partes. El movimiento de partes extensas debe, pues, ser el único principio de explicación de todos los fenómenos de la naturaleza. Descartes considera que la primera causa del movimiento es Dios mismo, que al principio creó la materia con una determinada cantidad de reposo y de movimiento, y luego conserva en ella inmutable esta cantidad. En efecto, Dios es inmutable, no solo en sí mismo, sino también en todas sus operaciones, de manera que, exceptuando aquellos movimientos que la experiencia nos revela y que no supone ningún cambio en los decretos de Dios, ninguna otra variación debemos suponer en sus obras. De este principio de la inmutabilidad divina saca Descartes las leyes fundamentales de su física. De la inmutabilidad divina se deduce, en efecto, como primera ley de la naturaleza, el principio de inercia. Cualquier cosa, en cuanto es simple e indivisa, persevera siempre en el mismo estado, y no puede ser cambiada más que por una causa externa. La segunda ley, también derivada de la inmutabilidad divina, es que todo tiende a moverse en línea recta. La tercera ley es el principio de conservación del movimiento, por el cual, en el choque de los cuerpos entre sí, el movimiento no se pierde, sino que su cantidad permanece constante. Estas tres leyes bastan, según Descartes, para explicar todos los fenómenos de la naturaleza y la estructura de todo el universo, que es un mecanismo gigantesco, del cual está excluida toda fuerza animada y toda causa final. Como Bacon, Descartes considera razonable atribuir el finalismo de la naturaleza al dominio de la ética, pero cree que esta consideración es ridícula y estúpida en la física, ya que no dudamos de que existen o existieron en un tiempo y han cesado ya de existir muchas cosas que no han sido nunca vistas ni comprendidas por los hombres y que por tanto no les fueron de ninguna utilidad. Es, pues, un simple acto de soberbia imaginar que todo haya sido creado por Dios para el exclusivo provecho del hombre. Con la única acción de las tres leyes expuestas, pretende Descartes poder explicar cómo se ha formado el orden actual del mundo a partir del caos. La materia primitiva estaba compuesta de partículas iguales en magnitud y movimiento. Estas partículas se movían alrededor de su propio centro o unas con respecto de otras, de manera que formaban remolinos fluidos, que, combinándose diversamente entre ellas, han dado origen al sistema solar y por tanto a la Tierra. No solo el universo físico, sino también las plantas y los animales y el mismo cuerpo humano son puros mecanismos. Para explicar la vida de los cuerpos orgánicos no es menester admitir un alma vegetativa o sensitiva, sino sólo las mismas fuerzas mecánicas que actúan en el resto del universo. Descartes ve
una confirmación del carácter puramente mecánico del organismo humano en la circulación de la sangre, que atribuye al mayor calor que hay en el corazón. La circulación había sido ya estudiada y descrita por Harvey en 1628, que le había atribuido como causa la contracción y dilatación del músculo cardíaco. Pero Descartes cree equivocadamente que puede corregir la explicación de Harvey, porque, dice, suponiendo que el corazón se mueva del modo que Harvey describe, es menester imaginar alguna facultad que produzca este movimiento, y la naturaleza de esta facultad es mucho más difícil de concebir que todo lo que se pretende explicar en ella.